A lo largo de la historia podemos encontrar episodios significativos que han definido el rumbo de la sociedad. De alguna manera, estos podrían considerarse como un punto de inflexión que explican cómo es que se ha llegado a este punto en la actualidad. Dicho de otra manera, las acciones del pasado repercuten en el presente. Y aunque no se pueda predecir el futuro, no cabe duda que lo que hagamos hoy tendrá consecuencias el día de mañana. Aún así, si la persona se pronunciara con una postura pasiva ante la situación, ante lo que sucede en su contexto social, y prefiera dejar que todo fluya, que todo suceda ante sus ojos, al hacer esto también se está participando. Aún por omisión, la sociedad no puede deslindarse ni de la responsabilidad ni de las consecuencias de sus actos. No hacer nada también es hacer algo. En el episodio pasado sobre la espiral del silencio, explicamos que a veces omitimos expresar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. A veces preferimos callar y en otros casos podemos pronunciarnos a favor de cosas que no pensamos. Podemos llegar a ser afectados por la presión social. Las razones pueden ser distintas por cada persona, pero generalmente es por el miedo de ser rechazado. Quizá también sea por evitar confrontaciones, pero en esos ejemplos aún el individuo está decidiendo por sí mismo, decide si expresarse o no. Hasta aquí todo está bien. Cada uno con su libre albedrío puede hacer lo que quiera, pero también hay casos en los cuales esta pronunciación o esta omisión de opinión fuera por una imposición del Estado, por represión, por censura. Por definición, la censura es la represión, la prohibición y o eliminación de expresiones u obras que atenten contra la moral pública o bien se pronuncien negativamente ante el poder establecido. Y aunque esto se presente comúnmente en dictaduras o regímenes autoritarios, los países en democracia tampoco están exentos de esos ejercicios. El atentar contra la libertad de expresión se presenta también mediante legislaciones de leyes con terminología jurídica complicada, pero que no deja de ser censura. Es importante aclarar que no siempre es mala la censura. Creo que el filtrar el contenido, específicamente en algunas audiencias, tratándose de contenidos que no son aptos o son innecesariamente explícitos, o bien en su contenido buscan intencionalmente malinformar al público, creo que sí es necesario regular dicho contenido. Un ejemplo de esto podría ser en el contenido infantil. Los menores de edad pues no tienen un criterio para decidir qué es lo bueno y lo malo. Incluso podrían llegar a imitar cosas que aún no entienden. Y aunque el Estado sí tiene cierto grado de responsabilidad, creo que deberían ser los padres de familia quienes estén al pendiente de lo que observan, hacen o dicen sus hijos. Si lo analizamos desde esta perspectiva, claramente que la censura es algo positivo. Incluso podríamos decir que es necesario. Es importante que el Estado filtre estos contenidos y sobre todo que sancione a quienes deciden saltarse esas barreras. De hecho, ese es uno de los argumentos que se utilizan a menudo. Pero si lo analizamos desde otra perspectiva, podemos observar también una instrumentalización de los medios de comunicación. El Estado utiliza su posición de poder para decidir qué es lo que se publica y qué es lo que no, qué información se comparte y qué se tiene que omitir, prohibiendo o silenciando a quienes se pronuncian negativamente o en contra. Y a menudo la información y el contenido que se comparte favorece al Estado. México es sin duda un ejemplo de esto, un país donde ser periodista es un trabajo de alto riesgo. El informar a la población implica el poner en riesgo no solo tu vida, sino la de tus familiares y conocidos. Y bueno, no solo es el Estado quien reprime estos contenidos, también podemos observar cómo el sector privado y grupos delictivos podrían llegar a atentar contra la integridad o la vida de las personas. En la actualidad podemos observar algunos fenómenos bastante interesantes, fenómenos que se han gestado gracias a las redes sociales. Uno de ellos es el fácil acceso que tenemos a la tecnología y a la información. Está al alcance de todos. Esto ha generado que, así como cualquier persona puede investigar y enterarse de lo que está pasando al otro lado del mundo, también nos da la facilidad de que cualquiera puede generar contenido, expresar su opinión en redes, y en algunos casos podemos ver cómo cualquier persona, por así decirlo, puede llegar a tener una gran cantidad de audiencia, considerándose así un líder de opinión o un influencer. Por supuesto, creo que esto es positivo, que todos podamos participar en la creación de la realidad, en el desarrollo del discurso público. Sin duda alguna promueve el desarrollo social. Sin embargo, también tenemos que aceptar y no debemos de olvidar que aunque todos tenemos derecho de expresar nuestra opinión, no todas las opiniones son necesarias. Me atrevería a decir que en algunos casos las opiniones tienen un mayor o menor valor, según sea el tema del cual se esté hablando y sobre todo quién expresa estas opiniones. Hace poco pudimos observar cómo el Chicha Dreyfus expresó algunos comentarios que sin duda alguna causaron controversia. Sí, consiguió la atención de todos, pero la reacción no fue positiva. Hablemos del juicio.
Y no me refiero a tus muelas picadas. Primero hablemos del juicio personal. Una persona, un ciudadano común, que no tiene como tal una presencia pública o que no tiene una audiencia a la cual dirigirse, puede pronunciar su postura ante cualquier tema y no tener consecuencias ante ello. Como lo vimos en el video de la espiral del silencio, el individuo se va a ver expuesto junto a sus opiniones y la sociedad podrá juzgarlo, llevándolo hacia la aceptación o bien hacia el rechazo del grupo social. En cierto modo, pues el rechazo de las personas que lo conocen, pues podría ser considerado como el rechazo mínimo ante toda la humanidad, ¿no? Sin embargo, cuando algún personaje o una persona conocida que tiene una gran cantidad de seguidores, implica también que sus opiniones o comentarios tengan mayor nivel de repercusión, lo cual le da también una mayor responsabilidad en el ejercicio de expresar sus opiniones. Sin duda alguna, este individuo tiene que tener un mayor grado de autocrítica, un juicio personal más desarrollado, para saber si él mismo es apto o competente y expresar así su punto de vista. Este debe reflexionar lo que se va a decir y no solamente decir lo que se piensa, así nada más. Javier Hernández es un futbolista profesional mexicano, conocido no solo en México, sino a nivel internacional. Hablando del deporte en general y todos los subtemas que esto conlleva, claramente que es una persona competente y preparada por pura experiencia. Su opinión es muy válida en ese tema y yo no puedo discutir, sobre todo porque yo llevo una vida bastante sedentaria y lo que conozco del fútbol es gracias al FIFA. Sí, juego Fut 7 una vez por semana, pero no se compara con un deportista de alto rendimiento. Sin duda alguna, su experiencia, su trayectoria lo vuelve un experto y una persona competente y adecuada para hablar de ese tema. Claro, dentro del deporte también está el tema de la nutrición para deportistas y quizá el Chicharito, claro, podría hablar de su experiencia en el tema, pero no lo hace más apto que un nutriólogo, por ejemplo. Tampoco debemos de ignorar que todas las opiniones en general están sesgadas por nuestra experiencia personal. De cierta forma, todo se limita a lo que vivimos, lo que conocemos, Fuera del ámbito deportivo, el Chicharito no es más que cualquier persona. Es un ciudadano más, conocedor de algunos temas, ignorante en algunos otros, como tú, como yo. Y claro, el ser competentes debe ser factor indispensable para decidir si vale la pena expresar o no nuestras opiniones, y más si tienes a una audiencia que te está escuchando, un público que claramente va a juzgar tus acciones y lo que dices. Actualmente, en esta era digital, se dice que se promueve la inclusión. Nadie debe de ser excluido de la sociedad y todos tenemos derecho a expresarnos. Todas las opiniones son válidas y hasta aquí todo bien, estoy de acuerdo, pero también podemos observar cómo la cultura de la cancelación, que cada día va más en aumento, castiga a quienes expresan discursos que van en contra de lo que expresan las minorías, lo cual genera una contradicción del propio discurso, una utopía de la posmodernidad, el castigo del juicio público. Y bueno, así como se debe ser crítico antes de expresar nuestras opiniones, como audiencia también debemos distinguir y saber elegir el contenido que consumimos, filtrar personalmente lo que vemos y sobre todo saber de quiénes vienen las opiniones. No podemos esperar que el Chicharito nos hable de ideología de género porque son temas que no le competen a un deportista. No debemos de juzgarlo negativamente ante cosas que él no sabe, ni tampoco esperar que nos dé cátedra, ¿saben? Y yo realmente creo que tampoco se le debe de castigar con cancelarlo, con funarlo. Todos podemos equivocarnos o tener pensamientos equívocos, pero de eso se trata, de evolucionar juntos como sociedad. No se puede segregar a quienes piensen en contra de nosotros, más bien se puede criticar constructivamente y buscar que todos avancemos. Antes de silenciar a quienes se expresen erróneamente, debemos buscar siempre la evolución humana, tanto de los argumentos así como de quienes los expresan. Y es ahí donde entran las regulaciones del Estado. Y no me refiero a que se deba prohibir o censurar la expresión de opiniones. En China se acaba de proponer la legislación de una ley que regula quiénes pueden generar contenido en redes sociales. Se busca que solamente las personas que sean competentes, que estén preparadas y puedan comprobar legítimamente su preparación, puedan generar un contenido especializado, para así evitar la malinformación entre las audiencias, que no cualquiera pueda ser quien tenga un medio de comunicación para filtrar de cierta forma los contenidos que observamos. Una alternativa bastante radical, extrema o de cierto modo autoritaria, pero que es viable e inclusive prudente en temas de ciencias de la salud, por ejemplo. Es importante que quienes hacen divulgación científica o educativa pues sean personas que realmente estén preparadas, ya que realmente hoy no se sabe quién está al frente de la cámara. Si las personas estuvieran preparadas y aún así deciden malinformar a la audiencia, pues obviamente esto tiene consecuencias. En México también pudimos ver un ejemplo de esto hace poco, una campaña en contra del suero, del electrolit,
convocó a ciertos creadores de contenido que tienen su carrera universitaria en medicina o que pertenecen a este rubro de ciencias de la salud a expresarse en contra de este producto. Otro creador de contenido expresó su experiencia al rechazar la campaña a la cual los otros accedieron, lo cual llevó a que los creadores de contenido borraron sus videos y que sin duda, pues, esto va más allá de las redes sociales. Su reputación, su cédula profesional está en riesgo, está en juego también. Y precisamente es este tipo de casos los cuales nos llevan a que sí, se tiene que regular este contenido. Sin embargo, no creo que la censura pueda ser la respuesta a este problema. Antes de llegar al extremo y censurar y castigar a quienes crean este contenido, creo que se debe de promover antes el pensamiento crítico entre las audiencias. Claro, primeramente desde lo familiar, pero sobre todo desde el sistema educativo. El contenido basura que observamos es el resultado. Censurarlo no evitará que otras plataformas decidan publicarlo y pues el público, las audiencias, siempre encontrarán la manera de llegar a ello. Por otro lado, el pensamiento crítico desarrolla en la audiencia la capacidad de no ser influenciado tan fácilmente ante los contenidos que se observan. Le da al público un criterio para no creer la primera información que se encuentra. Pero como mencionamos al principio del video, pues el Estado no busca el desarrollo de la sociedad, busca prevalecerse a sí mismo, permanecer en su posición. Por eso prefiere prohibir o censurar lo que se expone en redes sociales antes de generar una sociedad proactiva e inteligente, individuos pensantes que cuestionen lo que observan, porque esto implica también que se dude de quienes están al frente en el poder y sobre todo que se les cuestionen sus decisiones. Exponer solo una parte de la realidad y que lo demás esté fuera de los medios oficiales de información es una manipulación que nos lleva a que si la información llegara a publicarse en medios extraoficiales, podría incluso ser considerado como falso, paranoia, como teorías de conspiración. Lo que no sea considerado como una fuente oficial lleva a invalidar cierto contenido. Cuando los contenidos saltan estos filtros de seguridad, la censura también tiene consecuencias jurídicas. Por esta misma razón, el Estado puede dar castigos ejemplares a quienes generan el contenido para que así otros creadores, para no poner en riesgo su integridad o la de sus conocidos y familiares, prefieran ellos mismos autocensurarse. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo? Hoy expreso mi opinión como licenciado en Ciencias de la Comunicación a través de este medio, La Cueva Sierra Gorda. Te agradezco por ver este video y espero verte en el próximo episodio.